in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. Tercer punto de vista. ¿Alguna vez te has parado a pensar en esta pregunta? ¿Qué sería del mundo de Odd Lagna si Natsuki Subaru nunca hubiera sido transportado aquí? Porque ese era exactamente el estado actual de este mundo. En esta versión de la realidad, Satella nunca invocó a Subaru. ¿Y el resultado? Para Emilia, sorprendentemente, no supuso una gran diferencia, al menos no de inmediato. Según el libro de la sabiduría de Rosual, nunca se mencionó a alguien como Natsuki Subaru. Por lo tanto, el fatídico día en la capital no terminó con Emilia apuñalada en un callejón oscuro. No encontró su trágico final a manos de Elsa. Resultó que la mayoría de los problemas que rodeaban al campamento de Emilia estaban profundamente ligados a un payaso en particular, Rosual. Sin la variable impredecible que era Subaru, Rosual operaba con total previsión y sin planes descabellados, sabiendo que no habría segundas oportunidades, ninguna garantía de convertirlo siempre en el ganador. Por eso, nunca contrató a Elsa para robar la insignia de Emilia. Entonces, después de reunirse con Ram más tarde esa noche, Emilia regresó sana y salva a la mansión Rosual sin incidentes. Sin embargo, Rosual siguió adelante con la contratación de Meili para atacar la aldea cercana. Su razón seguía siendo la misma. Emilia era una semielfa, una figura rodeada de desconfianza y miedo. Para mejorar su imagen pública, necesitaba crear problemas que ella pudiera resolver, ganándose así la confianza y la gratitud de los aldeanos. Su plan era sencillo: provocar crisis controlables y dejar que Emilia fuera quien las resolviera. Cuando ocurrió el incidente de la Mabestia, Emilia, junto con Remy con la ayuda secreta de Rosual tras bambalinas, logró salvar a los niños de la aldea. La misión fue un éxito. Los aldeanos, ahora agradecidos e impresionados, poco a poco comenzaron a aceptar a Emilia. Put, por supuesto, sabía que todo esto formaba parte del plan de Rosual. Aunque furioso porque Rosual había puesto a su hija en peligro, se dejó convencer después de que éste le prometiera que cada paso que tomara beneficiaría a Emilia. Y cuando Puck vio lo genuinamente feliz que estaba Emilia, lo conmovida que se sentía por la aceptación y las sonrisas de los aldeanos, aceptó a regañadientes seguir cooperando, con la estricta condición de que los planes fueran impecables. Este fue el punto donde los acontecimientos comenzaron a desviarse realmente de la línea de tiempo original. Como Feld nunca estuvo involucrado en el robo de la insignia de Emilia, esta no se cruzó con Elsa y así evitó su muerte prematura. Casi una semana después de la visita de Emilia a la capital, Reynard descubrió la identidad oculta de Feld como la quinta candidata real. Como era de esperar, no perdió el tiempo. Simplemente la secuestró, con su habitual nobleza y elegancia. Ejem. Hasta ese momento, todo parecía ir relativamente bien. De hecho, parecía que la ausencia de Natsuki Subaru no había supuesto una gran diferencia en el panorama general. Pero todo cambió cuando la selección real comenzó oficialmente, aproximadamente un mes después. Los 5 candidatos reales fueron convocados a la capital, donde se anunciaron los detalles de la selección real. El proceso de selección se extendería por 3 años, y su propósito elegir al próximo gobernante del reino, quedó claro para todos. Cada una de las 5 sacerdotisas dragón dio sus discursos iniciales, todos los cuales fueron bastante similares a sus contrapartes de otras líneas de tiempo. Anastasia habló con su habitual tono brusco, declarando abiertamente su deseo de liderar el reino por su avaricia y su deseo de ganar dinero. No intentó ocultarlo. Priscila, con su habitual altivez, se declaró reina legítima y exigió que todos reconocieran su superioridad inmediatamente, incluso ordenando a los nobles que se inclinaran ante el mismo suelo que tocaran sus zapatos. Kruscht pronunció su discurso característico sobre la liberación de la nación de la influencia del dragón divino. Hizo hincapié en la fuerza, la independencia y la reforma, como siempre. Y entonces, llegó el turno de Feld. Ahí fue donde todo empezó a descontrolarse. Debido a su origen en los barrios bajos, los nobles no podían aceptar su condición de sacerdotisa dragón. Muchos rechazaron abiertamente su presencia, negándose siquiera a considerarla digna de estar entre ellos. Feld, que nunca estuvo realmente interesada en la selección real, estaba a punto de alejarse de todo cuando Rom, su guardián, de repente lanzó un ataque al castillo real en un intento desesperado por recuperarla. Por supuesto, fracasó y fue capturado.
Para salvar a Rom de la ejecución, Feld no tuvo más opción que aceptar su posición como una de las sacerdotisas dragón. Finalmente, fue el turno de Emilia. Pero antes de que pudiera siquiera abrir la boca, la sala estalló en murmullos y desprecio. Los nobles la insultaron por ser semielfa, se burlaron de su cabello plateado y se mofaron de su asombroso parecido con la bruja de la envidia. Rosual, observando desde la barrera, no hizo nada. Dejó que la situación se desarrollara como lo hizo. Su plan era simple. Quería que Emilia se volviera dependiente, ya fuera de él o de Puck, para que fuera más fácil guiarla y manipularla en el futuro. Emilia, abrumada por las palabras venenosas, estaba al borde de las lágrimas cuando Puck apareció de repente. El gran espíritu reveló su verdadera identidad como uno de los 4 grandes espíritus y, con furia gélida, amenazó con masacrar a todos los presentes si se atrevían a faltarle el respeto a su hija. La amenaza fue clara. Y efectiva. La habitación quedó en silencio. Finalmente, a Emilia se le permitió hablar. Pronunció su breve discurso, aunque la mayoría de los nobles simplemente ignoraron sus palabras. Sus prejuicios ya les habían nublado el juicio. Después, Rosual la consoló. Le dijo que ignorara sus insultos, que no se dejara intimidar. Le aseguró que, con el tiempo, llegarían a comprender su valor. Pero fue lo que sucedió después lo que realmente mostró las consecuencias de que Natsuki Subaru nunca hubiera existido en este mundo. Krushch, que se había estado preparando para enfrentarse a la ballena blanca, unió fuerzas con Anastasia para subyugar a una de las 3 grandes mabestias que plagaban el mundo. El acuerdo entre ellos era simple. Ambos recibirían el mismo reconocimiento por haber aniquilado a la mabestia, y a cambio de su cooperación, Anastasia no solo ayudaría a Krushch con sus fuerzas militares privadas, sino que también se encargaría de manipular el enorme cadáver de la ballena tras su derrota. A diferencia de la línea de tiempo donde Pride tomó protagonismo, Anastasia aceptó la alianza por una razón sencilla. Había sido manipulada. El payaso saltador Rosual influyó sutilmente en los acontecimientos desde las sombras. Discretamente, proporcionó a Anastasia información crucial sobre los planes de batalla de Krushch, creando un escenario que hacía que la cooperación pareciera lógica y mutuamente beneficiosa. Como resultado, se formó una alianza temporal entre los 2 candidatos reales, un acuerdo que ninguno de los 2 había previsto inicialmente. Ni Krushch ni Anastasia creían que perderían. No con figuras poderosas como Wilhelm, Julius, Ricardo y sus otros guerreros de élite uniéndose a la batalla. En la línea temporal de Envidia, Krushch logró derrotar a la ballena blanca con solo su propio ejército y la limitada ayuda de Anastasia. Fue una batalla reñida, pero finalmente exitosa. Ahora, con sus fuerzas unidas y más fuertes que nunca, el resultado debería haber sido inevitable. Una victoria abrumadora. Pero esta vez hubo una diferencia clave. Una sola ausencia, que otros podrían haber considerado insignificante, lo cambió todo. La ausencia de un hombre. Natsuki Subaru. Sin siquiera crear suspenso, el resultado ya estaba predicho. Rosual lo había visto claramente en el libro de la sabiduría. La alianza se enfrentó a una derrota catastrófica. Como era de esperar, se encontraron con la ballena blanca y lanzaron su ataque con todas sus fuerzas. Por un momento, pareció que triunfarían. Incluso lograron destruir a 2 clones de la ballena en el fragor de la batalla. Pero no fue suficiente. La ballena regeneró sus clones sin esfuerzo, y con más de la mitad de las fuerzas de la alianza aniquiladas y los soldados restantes desmoralizados, la batalla se volvió en su contra. El campo de batalla se convirtió en un cementerio. Porque el hombre, frágil de cuerpo, más débil que cualquier otro y, sin embargo, inigualable en fuerza de voluntad no estaba allí. Natsuki Subaru no estaba entre sus filas. Él no estaba allí para atraer a la ballena blanca con el hedor de la bruja en su cuerpo, atrayendo la atención y la agresión de la mabestia. Él no estaba allí para permanecer en la línea del frente, demostrando que incluso el hombre más débil presente se negó a rendirse, inspirando a todos los demás a seguir luchando. Él no estaba allí para descubrir el método para derrotar verdaderamente a la ballena blanca. Y debido a su ausencia, la derrota ya no fue evitable. No fue solo una derrota, fue una masacre. Más del 70% de las fuerzas combinadas fueron aniquiladas. Ricardo, el líder de los mercenarios Colmillo de Hierro, perdió la vida en el caos. Al final, Krushch se vio obligada a tomar la dolorosa decisión de retirarse para evitar una aniquilación total. Gracias a la presencia de Julius y al apoyo de las fuerzas restantes de Anastasia, lograron asegurar una estrecha vía de escape. Pero para asegurarse de que el camino permaneciera abierto, Wilhelm decidió quedarse atrás.
se sacrificó en el campo de batalla. Su muerte fue un golpe devastador para ambos bandos. Cuando Krusty regresó a la capital con los restos destrozados de su otrora orgulloso ejército, su reputación se desplomó. El fracaso proyectó una larga y oscura sombra sobre su nombre. Al mismo tiempo, la leyenda de la ballena blanca se volvió aún más aterradora. Si bien los detalles de sus habilidades se conocían por primera vez y estaban ampliamente documentados, este conocimiento solo avivó el miedo público. Los ciudadanos de Lugnica comprendieron plenamente lo monstruosa que era la criatura. El reino ya sabía que solo un hombre, Reinhard van Astrea, poseía la fuerza necesaria para matar a la bestia. Sin embargo, debido a la presión de los nobles, particularmente aquellos alineados con Krusty y Anastasia, Reinhard no fue enviado. Su razonamiento era político. Si Reinhard, afiliado al bando de Feld, matara a la ballena blanca después de que los otros dos bandos ya hubieran sufrido tales pérdidas, el logro elevaría a Feld por encima del resto. La convertiría en una heroína nacional de la noche a la mañana, ensombreciendo la credibilidad de los demás candidatos reales. Y así, para preservar el valor percibido de sus sacrificios y evitar entregarle el protagonismo a un rival, se demoraron. Contuvieron a Reinhard, prefiriendo dejar que la mancha de la derrota permaneciera en lugar de darle la ventaja al campamento de Feld. Las personas que todavía apoyaban a Krusty y Anastasia se aferraron firmemente a la creencia de que su derramamiento de sangre y sus pérdidas no debían convertirse simplemente en el pedestal sobre el cual se levantaría otro bando. Mientras tanto, en el lado de Emilia del tablero, las cosas se movían de manera diferente. Rosual, que ya había previsto los movimientos del culto de la bruja a través de su tomo de sabiduría, tomó medidas de precaución con mucha antelación. Evacuó el pueblo silenciosamente y con anticipación, garantizando la seguridad de sus residentes. Luego simplemente dejó que Emilia se encargara del resto, permitiendo que Puck liberara su verdadera forma desde lejos. El resultado fue absoluto. Puck, en su brutal gloria, aniquiló por completo a las fuerzas del culto de la bruja. No hubo supervivientes. Ningún fugitivo. Fue una masacre limpia, fría y eficiente. Y una vez más, la diferencia era clara. Sin Natsuki Subaru, el mundo continuó moviéndose, pero las grietas se hicieron más profundas. Quedó más claro que nunca. La mayoría de los problemas en el campamento de Emilia provenían de una sola fuente. Esa fuente era la versión de Pennywise de este mundo, Roswell L. Matters. Y si hubiera cumplido con sus deberes como es debido, incluso por motivos puramente egoístas, podría haber logrado mucho. La repentina noticia de que Emilia había derrotado al arzobispo del pecado de la pereza se extendió como la pólvora por todo el reino. El momento no pudo haber sido más oportuno. Considerando el reciente y publicitado fracaso de la subyugación de la ballena blanca, el éxito de Emilia destacó aún más. El impacto del logro se amplificó, y la gente no dejaba de hablar de él. Tal como Roswell lo había planeado, la fama de Emilia comenzó a crecer rápidamente. Quienes antes desconfiaban de ella, aldeanos, ciudadanos e incluso algunos nobles escépticos comenzaron a reconsiderar sus opiniones. Su imagen mejoró drásticamente. Y así, transcurrió un año sin incidentes importantes. Al menos en apariencia. Pero hace apenas 2 semanas ocurrió algo enorme, tan impactante que sacudió al mundo entero. Los arzobispos del pecado atacaron la ciudad del agua de Priestella. Y dio la casualidad de que, en ese momento, 4 candidatos reales habían planeado coincidentemente celebrar allí una reunión conjunta. Te preguntarás, ¿quiénes eran esos 4? Nada menos que Feld, Anastasia, Emilia y Krusty Karsten. Durante el último año, tanto el bando de Feld como el de Emilia habían superado al de Krusty en reputación y apoyo público. Aunque el bando de Anastasia aún mantenía una ligera ventaja gracias a su influencia económica y sus contactos políticos, el fracaso de la operación conjunta con Krusty contra la ballena blanca había manchado su imagen. Además, la derrota de Julio, apodado el Caballero de Caballeros, a manos de la ballena blanca, seguida de lo que el público consideró una retirada cobarde, solo empeoró su posición. Sobre todo en comparación con Guillermo, quien se sacrificó noblemente y fue celebrado como un héroe. Una vez más, Roswell, con la ayuda del tomo de la sabiduría, había previsto el ataque a Priestella. Y, una vez más, usó ese conocimiento para distorsionar los acontecimientos tras bambalinas. Primero, se acercó a Feld con el pretexto de cooperar. Sugirió la idea de organizar una reunión entre los 4 candidatos reales en Priestella. Feld, tras sopesar los pros y los contras, finalmente aceptó. Su razonamiento fue sencillo.
Aunque no obtengamos nada útil, no hay nada de malo en intentar formar una alianza entre todos los bandos. Entonces, en nombre de los campamentos de Emilia y Felt, Rosual extendió formalmente una invitación a Anastasia y Krusty. Ambos desconfiaban de los motivos de Rosual. Sin embargo, tras considerar su situación actual, tanto estratégica como política, concluyeron que valía la pena correr el riesgo. Así pues, aceptaron asistir a la reunión. El lugar elegido, la ciudad del agua de Priestella. Pero Rosual no había terminado. Filtró deliberadamente la noticia de la reunión al grupo de Pristilla, asegurándose de que estuvieran al tanto de lo que ocurría. Tal como lo había planeado, los 4 candidatos reales llegaron a Priestella para la reunión, todos excepto Emilia. Rosual, como siempre, tenía otro plan. Con una excusa conveniente, retrasó la salida de Emilia de la mansión. Unos días después, justo cuando el grupo de Emilia se preparaba para partir hacia Priestella, llegó una noticia impactante. La ciudad había sido atacada repentinamente y violentamente por los arzobispos del pecado. Aprovechando la situación, Rosual insistió en que Emilia se quedara. Fingió actuar en su mejor interés, alegando motivos de seguridad. Incluso señaló que Reinhard van Astrea ya estaba en Priestella y que todo se resolvería sin ella. Pero era una mentira. Los arzobispos del pecado estaban enloquecidos. Caos. Desesperación. Carnicería. Capella capturó a Krusty y usó su aterradora autoridad para reducir su cuerpo a algo menos que humano. Una grotesca criatura con forma de mosca. Félix, incapaz de detenerla, observaba con total desesperación. Mientras tanto, el arzobispo del pecado de la gula devoró el nombre de Anastasia. Todos, incluido su espíritu, Echidna, la olvidaron por completo. Todo lo que había construido a lo largo de los años, su compañía comercial, su influencia política, su red de contactos poderosos, todo se desvaneció en un instante. Su identidad misma fue borrada, y nadie le creyó cuando intentó afirmar su posición como una de las 5 candidatas reales. En cuanto a Felt, fue secuestrada por Regulus Corneas. Esto condujo a un enfrentamiento directo entre Regulus y Reinhard. Pero Reinhard, a pesar de ser el santo de la espada y ser ampliamente considerado invencible, ni siquiera pudo arañar a Regulus. Regulus lo mató 5 veces por frustración antes de finalmente aburrirse y lanzarlo casualmente al cielo como un juguete. En ese momento, Reinhard probablemente estaba orbitando el Sol en algún lugar, tal vez formando una constelación personal. Priscila. Podría decirse que fue la más afortunada, aunque su destino aún distaba mucho de ser favorable. Se enfrentó al arzobispo del pecado de la ira, y la batalla fue una pesadilla interminable. Priscilla murió innumerables veces. Por muchos ciclos que Aldebarán iniciara, no encontraba la manera de ganar. Sin Liliana, una de las primeras víctimas de esta línea temporal, les faltaba la única persona capaz de cambiar el rumbo mediante la inspiración. Al final, Aldebarán necesitó más de 100.000 reintentos para convencer a Priscilla de retirarse. E incluso así, le costó un esfuerzo inmenso escapar con vida de la ciudad. Tras la destrucción, una semana después, el reino de Lugnica formó una coalición con Grusteco y Kararagi. Se reunió una fuerza de élite combinada de 20.000 soldados, reforzada por negociaciones diplomáticas y promesas de beneficios compartidos, todo con el objetivo de recuperar Priestella. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Un solo arzobispo del pecado, solo un hombre con una autoridad grotescamente poderosa, un complejo de inferioridad y una red de novias secuestradas los aniquiló por completo. ¿El resultado? El reino de Lugnica ahora estaba listo para abandonar Priestella por completo. ¿Y Rosual? Su plan había salido sin ningún problema. Utilizando el conocimiento proporcionado por el tomo de la sabiduría, había orquestado la reunión de todos los candidatos en Priestella precisamente en el momento del ataque del arzobispo. El resultado fue devastador. Todos los candidatos reales habían sido neutralizados o eliminados de la competencia, excepto uno. Emilia. En ese momento, el camino estaba despejado. Emilia tenía prácticamente garantizado el triunfo en la selección real, por defecto, si no por méritos propios. Todo había ido exactamente como Rosual esperaba. Por supuesto, hubo una cosa, un elemento crucial, que no había previsto. Un hombre, pensó Subaru entrecerrando los ojos. Un hombre que no pertenecía a este mundo. Un hombre llamado Natsuki Subaru. En un mundo sin su propio Natsuki Subaru 112, ¿entonces qué hacer ahora? Tercer punto de vista. Subaru, al completar la teletransportación a otro mundo, inmediatamente se encontró alojado a medio camino dentro del tronco de un enorme árbol.
Su ceja se movió violentamente. Había marcado muy claramente de antemano las coordenadas espaciales de su destino. Una zona abierta cerca de la capital, ligeramente por encima del nivel del suelo. Pero, al parecer, en esta línea temporal, justo en ese lugar crecía un árbol frondoso y saludable. Desafortunadamente para Subaru, ahora formaba parte de él. Su cuerpo era anormalmente fuerte, así que, en lugar de partirse en dos como podría haberlo hecho un mortal desafortunado, el propio tronco se deformó y se abultó a su alrededor, estirándose de forma antinatural desde el interior. Aún así, la sensación era profundamente desagradable. Si hubiera sido un ser humano común y corriente, este pequeño percance habría terminado con él luciendo un estómago mitad madera y mitad carne, y eso era un pensamiento horrible en sí mismo. Nota para mí, se quejó Subaru por dentro, de ahora en adelante, siempre elige un área abierta al menos a 100 metros sobre el suelo cuando te teletransportes. Con ese recordatorio mental grabado en su memoria, casualmente rompió el tronco desde adentro, astillando la madera como si fuera papel, y salió al aire libre. ¿Ya estamos en otra línea temporal? La voz de Agni resonó desde lo más profundo del alma de Subaru, curiosa pero no especialmente preocupada. Así parece, respondió Aqua inmediatamente, con un tono de voz que tenía un matiz de diversión. De alguna manera, mi padre quedó atrapado dentro de un árbol durante la teletransportación. Supongo que deberíamos pedirle a esa bruja de pelo blanco que mejore la precisión de su magia en el futuro. Papá se quedó atascado, árbol malo, añadió Silpy con voz suave pero cargada de desaprobación infantil. Malditos, dejen de gritarle a esta concubina. La voz altiva de Gloria atravesó el espacio del alma, acompañada de una oleada de presión mágica. Tú eres quien para hablar, murmuró Gea antes de esconderse rápidamente detrás de Silpy en el momento en que el aura mágica de Gloria se intensificó. Como sea. Supongo que Betty tiene que salir ya. La voz familiar de Beatrice intervino al salir del espacio del alma. ¿Cómo te atreves a olvidarme, Chucho? Se burló Gloria, materializándose un momento después y poniendo las manos firmemente en las caderas. Esta concubina me impondrá un castigo por dejarme salir tras ella. Sin esperar una respuesta, rápidamente se acercó y agarró con valentía el brazo de Subaru, presionándolo cómodamente entre su amplio pecho. Una sonrisa pícara se dibujó en su rostro. Padre, ¿qué tal si entramos a la capital en pareja? Beatrice miró a Gloria con los ojos entrecerrados. ¿Y yo qué? Tu hijo Gloria con suavidad, sin perder el ritmo puede ser nuestro hijo, o quizás nuestro sirviente. La diversión en su tono era evidente, y su mirada se dirigió deliberadamente hacia la pequeña estatura de Beatrice. Subaru dejó escapar un largo y cansado suspiro. Ya basta de peleas. Necesitamos concentrarnos. Primero, encontramos a Reina. Luego, buscamos la manera de dejarle algún mensaje o ayuda por si llega aquí en el futuro. Volviéndose hacia Beatriz, colocó una mano suavemente sobre su cabeza. Lo siento, Betty. Tendrás que quedarte dentro de mí por ahora. Considerando que hay una contraparte tuya en este mundo, no podemos arriesgarnos a que alguien vea a dos Beatrices a la vez. Eso podría causar confusión, o peor aún, un caos total. Beatrice hizo pucheros, entrecerrando ligeramente los ojos, pero asintió de mala gana. Ella entendió la lógica. Lo último que necesitaban era un malentendido en todo el reino porque había dos Subaru o dos Beatrices corriendo por ahí. La sonrisa de Gloria solo se hizo más amplia, claramente entretenida por la situación de Beatrice, mientras el gran espíritu de Jin era arrastrado de mala gana hacia el espacio espiritual de su contratista. Subaru luego se giró hacia Gloria. Tendré que cambiarme la cara también, pero no me gusta usar caras de otros. Su voz tenía el tono de alguien a quien no le gusta cambiar de aspecto, como cierto lagarto. Betty dice que, independientemente de cómo sea su contratista, supongo que lo seguirá queriendo. Declaró la cálida voz de Beatrice desde el fondo de su alma. Padre, ¿por qué no te tiñes los ojos de naranja y el pelo de rojo? Sugirió Agni con entusiasmo. Te verías imponente, como llamas, Umu. No, no. Papá debería cambiarse los ojos y el pelo a azules, argumentó Aqua con entusiasmo. Combinaría con el color del agua y te verías mucho más genial. Padre, el cabello plateado te quedaría bien, dijo Silpy suavemente, con una voz tranquila pero teñida de timidez. Esta concubina tiene una idea mucho mejor que estas sirvientas, interrumpió Gloria con orgullo. ¿Por qué no te peinas como el mío? Así todos sabrán que me perteneces. ¿Por qué no puede mi padre transformarse en mujer? Preguntó Gaea de repente.
Si te conviertes en mujer, nadie sospechará que eres Natsuki Subaru. Pensó Subaru. Los demás hicieron una pausa colectiva. Esa, en realidad no es una mala sugerencia, admitió Silpy de mala gana. Tú también no, Silpy. ¿Dónde está mi obediente espíritu del viento? Gruñó Subaru para sí mismo. Se frotó las sienes, sintiendo un dolor de cabeza inminente. Maldita sea. ¿Por qué parece que Gea se ha corrompido últimamente? Eres tonta. ¿Y si la versión del contratista de Betty en este mundo ya es mujer? La voz de Beatrice interrumpió con fuerza. Sería igual que en la línea temporal anterior, cuando el santo de la espada resultó ser un hombre estúpido en lugar de una mujer, supongo. Su argumento era sólido. Subaru se sintió secretamente impresionado. Al menos Beatrice aún tenía el sentido común de pensar en los desastres potenciales, y con su lógica, ahora tenía una buena razón para descartar esa absurda idea de hagamos de Subaru una niña antes de que ganara más fuerza. Aunque, si realmente llegara el momento de travestismo, incluso Reina y Reinhard no tendrían más opción que admitir la derrota ante Subaru. Después de todo, el travestismo de Subaru no solo era bueno, era una habilidad de rango X. El tipo de habilidad que podría derribar naciones, o al menos ganar concursos de belleza sin despeinarse. Por supuesto, eso era además de su otro título ridículo. Protagonista de harem femenino no humano exegem. Su sugerencia ha sido escuchada y tomada en cuenta, dijo finalmente Subaru, mirando a su ruidoso grupo de espíritus. Pero creo que es mejor si simplemente cambio el color de mi cabello a blanco. Esa decisión fue recibida con gemidos colectivos de decepción por parte de los demás. Sin embargo, el color de sus ojos ya había cambiado a dorado durante los eventos de la línea temporal anterior. Esto se debió a que su aura se volvió dracónica tras asimilar la sangre de dragón de Capella, lo que multiplicó su presencia. La transformación había sido gradual, pero ahora el tono dorado era una parte permanente de él. Técnicamente, Subaru podía cambiar sus ojos a su color negro original en cualquier momento usando la autoridad de la lujuria, una de las habilidades que había copiado de Capella, pero había decidido no hacerlo. Este era su aspecto natural ahora, y además, los ojos dorados tenían cierto encanto. Irónicamente, cuando la capital de Lugúnica había estado ardiendo hasta los cimientos en la línea de tiempo anterior, hubo un momento en que el arzobispo del orgullo del pecado, Natsuki Subaru de esa línea de tiempo, también parecía tener ojos dorados, y las llamas se reflejaban en ellos como metal fundido. Qué irónico era, y Subaru no podía negar que se veía genial. No es que alguna vez afirmara que la versión pride de sí mismo había sido buena en algún sentido moral. Ese tipo tenía estilo, claro, pero también estaba completamente destrozado. Se había vuelto loco después de morir más veces de las que alguien debería tener que soportar. El estilo era innegable, pero también lo era la locura. Dejando atrás los recuerdos, Subaru se concentró en el presente. Junto con Gloria, ingresó a la capital de Lugúnica tal como existía en esta línea de tiempo. Se dirigieron directamente a una posada, reservaron una habitación y, una vez dentro, Subaru se sentó en la cama e invocó a todos sus espíritus. Sus 4 espíritus verdaderos se manifestaron como orbes flotantes de maná, mientras que sus 2 grandes espíritus, que poseían formas humanas completas, estaban a su lado. Usaré mi autoridad de la avaricia, memorias del mundo para buscar cualquier rastro de Reina, explicó Subaru. Mientras tanto, los demás, excepto Betty, irán a la ciudad. Quiero que se informen sobre los acontecimientos recientes. No espero que descubran secretos profundos. Solo concéntrense en lo que está sucediendo actualmente en este mundo para que podamos compararlo con lo que sabemos. Entonces sonrió levemente y se giró hacia la única excepción. Claro que te quedas aquí, mi linda Imouto, añadió, mientras extendía la mano para pellizcar la mejilla de Beatrice. A Betty le duelen las mejillas. Supongo que deberías dejar de jugar con ellas. Protestó Beatrice, mirándolo fijamente. Subaru rió, abrazándola con cariño. Betty, ¿puedes quedarte conmigo y vigilar? Es improbable que alguien ataque, pero prefiero no arriesgarme mientras reviso cientos de años de recuerdos de este mundo. Betty protegerá a su contratista. Así como su contratista siempre la protege a ella. Declaró Beatrice con orgullo. Subaru le dio una palmadita en la cabeza. ¡Qué kawaii! Pensó y luego miró al resto de sus compañeros. Los 4 orbes de maná brillantes y Gloria, cuya figura voluptuosa y belleza casi divina destacaban en marcado contraste con las formas etéreas de los espíritus verdaderos. Subaru metió la mano en sus pertenencias, sacó una bolsa llena del tintineo de monedas de oro, plata y cobre y se la entregó a Gloria.
Usa esto para obtener información. Compra lo que necesites o lo que te interese si te sirve de ayuda. Gloria sonrió con complicidad. No se preocupe, padre. Esta concubina no le fallará. Con eso, los demás se fueron, dejando a Subaru solo con Beatrice. Pronto se permitió hundirse en un estado semi-inconsciente, sumergiéndose profundamente en los recuerdos del mundo. El vínculo mental se apoderó de él y empezó a examinar capa tras capa la historia. Pasó el tiempo. Minutos, horas, tal vez más. Avanzó con paso firme hacia los acontecimientos más recientes, buscando cualquier señal de Reina. Pero entonces se topó con una gran revelación. En esta línea de tiempo, Natsuki Subaru nunca había sido teletransportado a este mundo por Satella. Continuó adelante, observando cómo se desarrollaban los acontecimientos desde la perspectiva de esta realidad alterada, y se encontró sin palabras e impresionado por algunos de los planes de Rosual. Aún así, su enfoque permaneció en su objetivo: encontrar a Reina. Después de varias horas, por fin abrió los ojos. En algún momento de su búsqueda, Beatrice se había quedado dormida sobre su pecho, acurrucada contra él. Él permaneció quieto, sin querer molestarla. Ya había recuperado el ánimo. Gloria entró en silencio, ofreciéndole una pequeña sonrisa antes de guardar silencio para no despertar a Betty. Subaru repasó la información que había reunido. Reina no estaba aquí. Eso solo lo llenó de una profunda y hundida decepción. Para empeorar las cosas, la situación en esta línea de tiempo era caótica. Todos los candidatos reales estaban en constante peligro, viviendo bajo la sombra de la muerte en cualquier momento debido al alboroto de los arzobispos del pecado. La ciudad de Priestella había sido completamente invadida y la noticia hizo que su dolor de cabeza aumentara aún más. Pero tengo que admitirlo, el Rosual de este mundo cocinaba, y cocinaba duro, pensó Subaru, genuinamente impresionado por el conspirador con cara de payaso de esta línea de tiempo. En comparación con el Rosual del propio mundo de Subaru, que básicamente dejó toda la responsabilidad en su libro de la sabiduría y dejó que el destino llevara la carga, esta versión de Rosual se había arremangado y había tomado el control personalmente. Utilizando el conocimiento futuro de su libro de la sabiduría, había tejido plan tras plan, tomando acciones audaces y decisivas. Los resultados fueron dramáticos. La popularidad de Emilia había aumentado enormemente, otras facciones habían sufrido pérdidas devastadoras y el campo de juego se había inclinado completamente a su favor. Actualmente, Emilia era la única candidata real cuya vida no pendía de un hilo. Si nada saliera terriblemente mal, tenía una gran posibilidad de ser coronada reina simplemente porque todas sus competidoras estaban en proceso de ser eliminadas. Subaru tiró suavemente de la manga de Betty, despertándola de su siesta. Al mismo tiempo, Gloria comenzó a compartir la información que había recopilado. Coincidía con la mayor parte de lo que Subaru ya había visto a través de los recuerdos del mundo, pero su perspectiva incluía la reacción del público y los rumores callejeros, que pintaban una imagen aún más clara. La mayor sorpresa para todos fue la confirmación de que en este mundo, Natsuki Subaru nunca había sido invocado por Satella. Sin él en escena, los acontecimientos se habían salido de control de una manera que ninguno de ellos había previsto. La ballena blanca, sin oposición por sus estrategias y liderazgo, había destruido por completo las fuerzas combinadas de Anastasia y Krushch Karsten. Los arzobispos del pecado habían tomado el control de la ciudad de Priestella, e incluso los esfuerzos unidos de las 4 facciones no pudieron derrotarlos, ni siquiera hacerlos retroceder. ¿Y qué pasa con el Reinhard de este mundo? Actualmente se encontraba en órbita. Cortesía de Regulus Corneas, quien literalmente había arrojado al santo de la espada hacia el sol. Gracias a la autoridad de la avaricia, corazón de león, el impulso de Reinhard nunca se había detenido, y la gravedad del sol simplemente lo había reclamado. Ser un ser de nivel planetario no significa que tengas que convertirte en un maldito planeta. Se quejó Subaru para sus adentros, agarrándose la frente. En serio, todos los santos de la espada eran tan inútiles en las líneas de tiempo en las que él no estaba presente. No es de extrañar que los Subaru de otros mundos tuvieran que sufrir muertes y dificultades interminables solo para evitar que todos se hundieran en la ruina. Como se esperaba de los mestizos, sin la presencia de mi padre, no valen nada, se burló Gloria, sacudiendo su cabello. En efecto, asintió Betty, cruzando los brazos. Betty no esperaba que fracasaran tan estrepitosamente. Esto solo hace que Betty aprecie aún más la suerte que tiene de tener a Subaru como contratista, y cuánto ha mejorado su vida, supongo. Padre es realmente fuerte, admitió Agni sin dudarlo.
Sin él, ni siquiera podrían matar a esa estúpida ballena, añadió Aqua sin rodeos. En la línea de tiempo anterior, cuando Krusty luchó sola contra la ballena blanca, perdió por mucho, dijo Gaea, burbujeando a su lado. Esta vez, ella solo sobrevivió porque tenía una alianza con esa codiciosa comerciante. Recordar a esas mujeres intentando convencer a mi padre de unirse a su bando me da asco, Silpy habló por una vez, con un tono inusualmente largo. Sus incompetentes seres actuaron como si fueran sus superiores, cuando lo único que querían era aprovecharse de la gloria de padre. Ahora que ya terminaron de insultar a sus homólogos de su mundo, interrumpió Subaru, frotándose las sienes, tenemos que decidir qué hacer. Reina no está aquí, así que nuestro objetivo ahora es abandonar este mundo. Pero antes, debemos dejarle algún método para que nos contacte, o al menos un mensaje, en caso de que llegue a esta línea temporal en el futuro. La habitación quedó en silencio por un momento. Emilia en este mundo todavía era una marioneta bajo el control de Roswaal, al igual que en el propio mundo de Subaru, pero por lo demás estaba bien. El reino no estaba en llamas, no había una amenaza apocalíptica inmediata y, si Subaru realmente quería, simplemente podía acercarse a Roswaal, darle algunas ideas revolucionarias y asegurarle un lugar seguro donde Reina pudiera quedarse si alguna vez aparecía aquí. Dados los planes actuales de Roswaal, las posibilidades políticas de Emilia eran en realidad mejores que en la línea de tiempo original de Subaru. Esta vez, no tuvo que luchar contra un monstruo poderoso y capaz de acabar con el mundo solo para mantener a todos con vida. Todo lo que hacía falta era llegar a un acuerdo, tal vez con la Beatrice de este mundo, y escabullirse sin hacer mucho ruido. Un hombre, pensó Subaru, considerando que Roswaal en este mundo no había tenido en cuenta en absoluto su llegada. Si Subaru no estuviera en el libro de la sabiduría de Roswaal, y si el Equidna de este mundo se interesara en él, las cosas podrían no ir tan bien. Y, sin embargo, podría realmente irse, dejando toda la ciudad de Priestella, y a todos los que estaban atrapados en ella, a merced de los arzobispos del pecado. Los arzobispos se lo estaban pasando en grande, corriendo sin control. Capella estaba transformando a cualquiera que quisiera en monstruos grotescos y ya había inundado parte de la ciudad, matando a miles. Krusty se había convertido literalmente en una mosca y estaba sufriendo un tormento psicológico impensable. Las posibilidades de supervivencia de Anastasia tampoco eran prometedoras. Pristilla, aunque en ese momento estaba a salvo, no era del tipo que se quedaba de brazos cruzados. Casi con toda seguridad haría otro intento imprudente de atacar a los arzobispos, y eso probablemente terminaría en desastre. Así que la pregunta ahora era, ¿qué debería hacer? 113, Los candidatos reales parte 1, tercer punto de vista, la vida de Krusty Karsten comenzó dentro de la distinguida casa de Karsten, una de las familias nobles de mayor rango en el reino de Lugúnica, conocida por su inquebrantable lealtad a la familia real y a la propia institución real. Nacida como la única heredera de la casa, Krusty mostró un nivel de madurez inusual desde una edad muy temprana, mucho más allá del de otros niños de su edad. Mientras muchas muchachas nobles pasaban sus días organizando fiestas de té, jugando con muñecas y participando en reuniones sociales educadas, los intereses de Krusty estaban en otra parte. Más bien se sintió atraída por la esgrima, la estrategia militar y las tácticas de batalla. A la edad de 9 años, Krusty conoció a Felix Argyle, quien en ese momento sufría el cruel abuso de su padre debido a la herencia semihumana de Felix. Cuando la noticia de la situación se hizo pública, el padre de Krusty vio la oportunidad de fortalecer la posición de la familia Karsten. Aprovechando el escándalo, despojó a la casa Argyle de casi todas sus propiedades, dejándolas solo con una pequeña porción de tierra cultivada y una sola mansión. Para la joven Krusty, este acto parecía ser pura justicia, un castigo necesario por el maltrato a Felix. Incluso años después, lo recordaría así. Su padre acogió a Felix en la casa de los Karsten y con el tiempo Felix se convirtió no solo en su pupilo, sino en uno de los amigos más cercanos y de mayor confianza de Krusty. A medida que Krusty crecía, sus preferencias en cuanto a vestimenta y comportamiento comenzaron a desviarse aún más de las normas sociales. Ella prefería vestir ropa masculina y se dedicaba de lleno al entrenamiento marcial, algo que a sus padres les resultaba preocupante. Temían las consecuencias si su hija rechazaba abiertamente las expectativas de la sociedad noble. Para apaciguar a su padre, Krusty usó a regañadientes ropa de mujer en público, aunque su corazón nunca estuvo en ello. Esto cambió cuando conoció a otro amigo cercano, Fourier, quien la animó a aceptar su verdadero yo sin preocuparse por las convenciones.
Con su apoyo, abandonó por completo la ropa excesivamente femenina y continuó perfeccionando sus habilidades. Su confianza y sus capacidades crecieron de manera constante con el paso de los años. Félix y Fourier permanecieron a su lado, ayudando en su desarrollo personal y político. El día de su 17º cumpleaños, ocurrió un desastre en el territorio de Karsten. Se produjo un incidente que involucró al legendario Gran Conejo y amenazó la seguridad de la Tierra. Krusty tomó el mando de la respuesta, desempeñando un papel decisivo al obligar al Gran Conejo a retirarse. Su liderazgo durante esta crisis impresionó tanto a su padre que le cedió formalmente el título de duque. Bajo su gobierno, el ducado de Karsten prosperó. Años más tarde, surgió otra crisis, esta vez relacionada con la casa Argyle. El padre de Félix, enloquecido por la muerte de su esposa, recurrió a la magia prohibida, el sacramento del rey inmortal. Usando su poder, creó un ejército de soldados cadáveres para servir a su voluntad. Lo que siguió fue una secuencia de eventos peligrosos. La propia Krusty fue secuestrada. Luego fue rescatada por la criada de la casa Karsten, que en secreto era la verdadera madre de Félix. Y, finalmente, participó en poner fin a los planes del loco. Krusty regresó a su ducado después, pero su respiro duró poco. Durante ese tiempo, Fourier, su querida amiga, cayó gravemente enferma, justo cuando los miembros de la familia real habían comenzado a morir uno tras otro. A pesar de sus esperanzas, él falleció en su regazo. Para indignación de Krusty, su muerte fue tratada como un asunto insignificante y dejado de lado sin ceremonia. Los sabios del reino y otros funcionarios estaban más preocupados por restablecer el antiguo contrato con el dragón divino que por lamentar la muerte de un miembro de la realeza, por menor que consideraran su posición. Habiendo crecido leyendo historias del Rey León y los monarcas de Lugúnica antes del pacto del dragón divino, Krusty ya había llegado a creer que la dependencia del reino en el contrato había vuelto a sus gobernantes complacientes y apáticos. La muerte de Fourier solidificó su convicción. El sistema actual tenía fallas y el contrato del dragón divino era una parte clave del problema. Cuando se anunció la profecía del dragón divino para la selección real y Krusty fue revelada como la primera candidata real, ella decidió ganar el trono y terminar el contrato de una vez por todas. Fue durante este período que conoció a Wilhelm van Astrea, quien había sido encarcelado temporalmente después de enfrentarse a los Reyes Magos por su negativa a proporcionar tropas para su búsqueda para matar a la ballena blanca. Krusty se reunió con él, escuchó sus quejas y se ganó su lealtad prometiéndole ayudarlo en su venganza. Todo parecía estar alineándose a su favor. Otra oportunidad para demostrar su valía, ascender y asegurar su derecho. Cuando la selección real comenzó en serio, Krusty entró con un impulso abrumador. Era considerada ampliamente como la candidata más fuerte, en su mente, no había ninguna amenaza realista. ¿Cómo podría una baronesa sin nombre condenada a matar a sus maridos, un habitante de barrio pobre de origen común, incluso con la ayuda de Reynard, y una semielfa con un extraño parecido con la bruja competir con ella? Incluso Julio Juculius, un caballero de considerable prestigio, le había jurado lealtad solo unos meses antes. Consiguió alianzas con Chudenagri de la compañía Osin y Roussel Fellou, reuniéndolos para ayudarla en su próxima campaña contra la ballena blanca. Sus planes eran minuciosos, sus fuerzas eran de élite y su asociación con la compañía de comercio Osin garantizaba suministros y recursos. Estaba segura de sus tácticas, reforzada por la presencia de Wilhelm, Félix, Julius y el grupo mercenario Colmillo de Hierro. Sin embargo, cuando llegó el momento, el desastre golpeó de una manera que ella no podría haber previsto. La ballena blanca apareció de repente, sin previo aviso, tomando a sus fuerzas desprevenidas. Más tarde, le costó comprender cómo había ocurrido un error tan básico. ¿Por qué no había enviado exploradores por delante y cómo había podido cometer un error tan propio de una novata? Dejando a un lado sus dudas, Krusty ordenó un asalto a gran escala. La batalla fue feroz y caótica. Para su sorpresa, la ballena blanca generó clones de sí misma, confundiendo a sus soldados y reduciendo sus filas. Incluso con cada pizca de su habilidad y el poder combinado de sus aliados, la pelea fue brutal y costosa. Mediante una serie de maniobras calculadas, grandes sacrificios y un esfuerzo incansable, lograron matar a 2 de las ballenas blancas, dejando solo una restante. Aunque sus fuerzas se habían reducido a casi la mitad de su fuerza original, Krusty aún veía la victoria a su alcance. La oportunidad de acabar con una de las 4 grandes bestias del mundo estaba ante sus ojos, un momento que podría definir su legado. Creía que podía aprovecharlo.
Pero entonces, en un instante, esa creencia se hizo añicos. La ballena blanca regeneró sus clones, revelando la horrible verdad. Podía crearlos infinitamente. No había límite. No había fin. La batalla ahora era imposible de ganar. Con la situación irreversiblemente en su contra, Krusty se vio obligada a ordenar la retirada. Más soldados cayeron, y Ricardo estuvo entre los que perecieron. En medio del caos, Wilhelm tomó una decisión. Al comprender que si huía ahora, nunca tendría otra oportunidad de vengar a su difunta esposa, decidió quedarse. Él mantendría a raya a la ballena blanca, incluso si eso significara su propia muerte. Para él, morir en batalla era mucho más preferible que vivir como un cobarde que había abandonado su causa. Luchó con todas sus fuerzas. Y mientras mantenía a la bestia ocupada, Krusty, apretando los dientes con frustración y dolor, se concentró en salvar las vidas de los que quedaban. Con Julius y los mercenarios del Colmillo de Hierro cubriendo su retirada, logró retirar lo que quedaba de sus fuerzas. Cuando regresó a la capital real, llevaba la cabeza agacha. Había sido derrotada, total e incuestionablemente derrotada, y la pérdida supuso un golpe devastador para su reputación. Sin embargo, a pesar de la vergüenza y la humillación, se negó a dejar las cosas como estaban. Para honrar el sacrificio de Wilhelm y vengar a los soldados que habían caído bajo su mando, solicitó a los Reyes Magos que desplegaran al propio Reinhard, y acabaran con la ballena blanca de una vez por todas. Ella sabía que tal acto inevitablemente aumentaría la popularidad del bando Feld, los aliados de Reinhard, pero eso no importaba. Lo que importaba era garantizar que el monstruo que había cobrado tantas vidas nunca volviera a andar libre. Los Reyes Magos se negaron. Su explicación oficial fue que la última información sobre la ballena blanca confirmaba que se trataba de una amenaza aún mayor de lo previsto. Afirmaban que el despliegue de Reinhard no era garantía de victoria y que, si caía, el reino perdería a uno de sus defensores más poderosos. Tonterías absolutas. Para Krusty, era una tontería. Sabía que no los motivaba la preocupación por la seguridad de Reinhard. Tenían sus propios planes ocultos, y las vidas ya perdidas no significaban nada para ellos. La negación solo profundizó su determinación. Ella se decidió aún más a ascender al trono y desmantelar el antiguo contrato entre el reino y el dragón divino. Su corazón ardía de odio, de culpa y de dolor. El año siguiente lo pasó reconstruyendo su posición política, reparando el daño hecho a su nombre después de la derrota de la ballena blanca y planeando silenciosamente otro intento de matar a la bestia. Fue durante este tiempo que llegó una carta inesperada. Era de Roswell L. Matters, hablando en nombre del campamento de Emilia. Krusty era muy consciente de que la popularidad de Emilia había aumentado considerablemente después de derrotar al arzobispo del pecado de la pereza. En circunstancias normales, la victoria podría no haber sido tan significativa, pero al producirse tan pronto después del desastroso fracaso de Krusty, el contraste fue evidente. La carta contenía la propuesta de Roswell, una alianza entre todos los candidatos de la selección real. Al principio, Krusty consideró absurda la idea. ¿Cómo podrían los rivales que competían por el trono unirse de forma significativa? Un acuerdo así parecía destinado al fracaso. Sin embargo, también sabía que si Emilia lograba unirse con los demás candidatos mientras ella se negaba, podría quedar aislada políticamente. Decidió que era mejor asistir a la reunión, aunque solo fuera para mantener abiertas sus opciones y evitar que los otros bandos formaran una alianza sin ella. El lugar de encuentro fue fijado: la ciudad del agua de Priestella. Krusty llegó varios días antes de la reunión, al igual que Felt y Pristilla, quienes habían aumentado significativamente su apoyo durante el año pasado. Esperaron la llegada de Emilia, pero pronto recibieron otra carta de su campamento. Debido a circunstancias imprevistas, su grupo se retrasaría varios días y expresaron sus disculpas por las molestias. Krusty no le dio importancia al retraso y se contentó con esperar. Pero al día siguiente, antes de que Emilia pudiera llegar, la ciudad de Priestella cayó bajo un ataque repentino, por parte de los propios arzobispos del pecado. Al final, la candidata real Felt fue capturada nada menos que por el arzobispo del pecado de la avaricia. Su secuestro dejó claro que el repentino ataque de los arzobispos del pecado contra Priestella no fue una simple muestra de caos, sino un ataque calculado. Ante tal amenaza, Krusty y Pristilla dejaron de lado su rivalidad y formaron una alianza temporal. Ambos entendieron que la supervivencia, así como la seguridad de la ciudad, dependían de una acción coordinada. Juntos, idearon un plan para dividir las fuerzas enemigas y enfrentarlas por separado.
Reynard se enfrentaría directamente al arzobispo del pecado de la avaricia, pues su abrumadora fuerza lo convertía en el más indicado para la tarea. Priscilla, furiosa tras enterarse de que la querida cantante de la ciudad había sido asesinada por el arzobispo del pecado de la ira, se encargó de enfrentarse a la ira personalmente. Mientras tanto, el arzobispo del pecado de la gula pasó a ser responsabilidad de los mercenarios Colmillo de Hierro, que se encontraban en Priestella en una misión comercial para la compañía de comercio Osin. En cuanto a Crusch, eligió su propio objetivo. El arzobispo del pecado de la lujuria, que había tomado el control de las compuertas de la ciudad y amenazaba con desatar la devastación. Ella lideraría el asalto junto a Julio y Félix. Su avance fue rápidamente interrumpido por la aparición repentina de soldados cadáveres. Monstruosidades no muertas animadas para servir como escudos y distracciones. Julius, reconociendo el peligro que representaban para la misión, los enfrentó de frente para mantener el camino despejado. Su intervención permitió a Crusch y Félix avanzar hacia la posición de Lust. Crusch mantenía su confianza. En su opinión, los arzobispos del pecado, aunque peligrosos, no eran invencibles. Emilia lo había demostrado cuando logró matar a uno, incluso si la hazaña se había logrado con la ayuda de un gran espíritu, pero lo más importante es que fue sin el respaldo de un ejército entrenado. Si Emilia pudo lograr tal victoria, entonces Crusch, quien se consideraba una líder mucho más capaz y disciplinada, ciertamente podría hacer lo mismo. Incluso su derrota anterior contra la ballena blanca no había hecho tambalear su convicción de que era superior a los otros candidatos, especialmente a una semielfa de cabello plateado cuyo parecido con la bruja era imposible de ignorar. Pero al final, su creencia se convirtió en su perdición. Félix fue derribado y quedó inconsciente, y la propia Crusch sufrió una derrota aplastante y humillante a manos de Lujuria. Perdieron. Completamente. Ella no sabía qué había sido de Reynard, Priscilla o Julius, pero una cosa sabía con certeza. El arzobispo del pecado de la lujuria los había dominado a ella y a Félix. Luego vino la humillación. Esa vil mujer Capella, la personificación de la lujuria, decidió divertirse aún más. Con su magia retorcida, transformó a Crusch en una monstruosidad grotesca parecida a una mosca gigante, pero cruelmente dejó su mente intacta. Crusch permaneció completamente consciente, atrapada dentro de un cuerpo repulsivo y alienígena. Jaja. Mírate. Se rió Capella con una voz burlona. ¿Por qué no vemos si tu leal caballero todavía te adora, aunque no seas más que una bestia? Por favor. Deténganse. Gritó Crusch en su mente, pero el sonido que emergió de su nueva boca no fue más que ruidos de succión confusos, como los de un insecto. Capella, ignorando sus súplicas silenciosas, se movió hacia la forma inconsciente de Félix. Con deliberada malicia, utilizó su propia sangre para maldecirlo, despertándolo de golpe con el dolor abrasador de su corrupción. Me duele. Señora Crusch, ¿dónde está? Gritó Félix, agarrándose el cuerpo con agonía. Sus ojos ardían de ira mientras miraba a Capella. ¿Qué le has hecho a Crusch-sama? ¿Ah, sí? ¿Preguntas por tu querida dama? Los labios de Capella se curvaron en una sonrisa cruel. Dime dónde está. Si le han hecho daño aunque sea un solo pelo, te mato, incluso a costa de mi propia vida. Rugió Félix, con la voz áspera, llena de rabia y desesperación. La sonrisa de Capella se ensanchó, su diversión era evidente. Ah, ¿quieres verla? Entonces ¿por qué no te la traemos? Oye, Crusch, ¿por qué no vienes a saludar a tu encantador caballero? La expresión de Félix cambió a confusión cuando una enorme criatura parecida a una bestia bruja dio un paso adelante. Su cuerpo tembló, pero su voz se alzó de nuevo. ¿Dónde está Crusch-sama? Capella estalló en una risa histérica. ¿Ves esta cosa fea y repugnante? ¿Esta criatura repugnante? Yo la hice. Convertí a tu amada Lady Crusch en esto. Y ahora, aquí está, parada justo frente a ti. El rostro de Félix palideció y perdió todo el color mientras observaba fijamente la enorme abominación parecida a un mosquito. Por favor, no me mires así. Suplicó Crusch en silencio. Pero su cuerpo monstruoso la traicionó, avanzando hacia él contra su voluntad, con su boca de ventosa acercándose cada vez más. Félix se tambaleó hacia atrás y cayó al suelo horrorizado. Cuando ella estuvo a su alcance, con el grotesco apéndice cerca de su cara, él tuvo arcadas violentas y vomitó, salpicando bilis y comida a medio digerir sobre ella. No, no. Lady Crusch no puede ser así. Esta no es Lady Crusch. No puede ser tan repugnante. Félix se quebró,
con la voz entrecortada mientras las lágrimas corrían por su rostro. Crusch quedó devastada por las palabras de Félix. Ella había esperado dolor por parte de Capella, humillación por ser transformada en una forma monstruosa, pero no esto. Incluso si sabía que ya no era humana, incluso si comprendía que había perdido cualquier atisbo de belleza, había creído, en el fondo, que Félix aún la reconocería por lo que realmente era. Ella pensó que, sin importar cuán bajo hubiera caído físicamente, él vería a través de la degradación y encontraría una manera de ayudarla. Pero cuando lo vio retroceder con disgusto, orinándose, vomitando sobre ella y gritando como si no fuera más que una pesadilla, algo dentro de ella se quebró. Capella, por supuesto, disfrutaba de su sufrimiento mutuo. Cuanto más se rompían, más parecía disfrutarla a ella, y los días siguientes fueron mucho peores que el momento de la derrota. Cada mañana, Capella transformaba a Crusch en una forma diferente, siempre horrible, a menudo apenas reconocible como una criatura viva. A veces quedaba reducida a una masa amorfa y oscilante de carne deforme que ni siquiera podía describirse como un animal. A pesar de todo, Capella dejó intacta la mente de Crusch. Se vio obligada a permanecer completamente consciente, atrapada en un cuerpo que no podía controlar, moviéndose y hablando solo por orden de Capella. Mientras tanto, Félix se deterioraba aún más cada día que pasaba. Crusch lo vio perder cada vez más la compostura, su cordura se desvanecía hasta que comenzó a arremeter contra sus monstruosas formas. La golpeó, la arañó y a veces directamente la golpeó, todo mientras gritaba negaciones y se negaba a creer que ella era su Lady Crusch. Ella trató de decirse a sí misma que Capella estaba torciendo su mente, obligándolo a actuar de esa manera. Pero cuando Capella, con una sonrisa burlona, reveló que no estaba haciendo nada para influenciarlo, que él estaba actuando por su cuenta, Crusch sintió que su corazón se rompía por completo. Su vida no fue más que dolor, degradación y abuso. Rezó por el rescate. Rezó para que su reino enviara ayuda. Incluso rezó para que el dragón divino, el mismo ser al que había jurado oponerse, viniera a salvarlos. Pero nadie vino. Ningún ejército. Ningún aliado. Ningún milagro. A medida que transcurrían los días, empezó a encerrarse en sí misma. Pensó en cada decisión que había tomado, cada batalla que había librado, cada palabra que había pronunciado. Empezó a sentirse culpable incluso por cosas que nunca había hecho. Es mi culpa, se dijo a sí misma. Todo es culpa mía. Si tan solo no hubiera sido tan insensato, si tan solo no hubiera intentado desafiar al dragón divino, si tan solo me hubiera dado cuenta de mi fracaso hace mucho tiempo, si tan solo hubiera renunciado al trono desde el principio. Una sola lágrima rodó por el ojo distorsionado de su forma actual, irónicamente, esta forma era quizás la más humana que había sido en semanas. Una versión obesa e hinchada de sí misma, que pesaba cientos de kilogramos, incapaz de moverse sin ayuda y apenas capaz de hablar. Cada palabra era una lucha, cada respiración un trabajo. Aún así, pensó que tal vez, solo tal vez, Félix miraría ese formulario y la recordaría. Que ver algo más cercano a su antiguo yo, incluso en ese estado grotesco, podría despertar nuevamente su lealtad. Ella estaba equivocada. Muere. 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 Devuélveme a mi Lady Crusch. No eres la Lady Crusch de Ferris. Gritó Félix, apuñalándola con una daga una y otra vez. Su rostro se contorsionó en una expresión de locura, casi salvaje, al golpear. Por favor, detente, suplicó Crusch en silencio, con la visión borrosa por los pliegues de carne hinchada que cubrían sus ojos. Por favor, Félix, para. Gritó de nuevo en su mente. Me huele, logró decir con voz entrecortada, sus palabras destrozadas por su boca deformada. Félix se quedó paralizado un instante, con los ojos abiertos como platos. Pero entonces, en lugar de reconocerlo, el asco volvió a apoderarse de su rostro. Palideció, sintió arcadas y vomitó por segunda vez. En su mente, aquello que tenía frente a él no podía ser su Lady Crusch. Se suponía que era hermosa, orgullosa, carismática, inteligente, sabia y compasiva. No débil. No patética. No una repugnante masa de carne, no esto. Él continuó apuñalándola una y otra vez, hasta que la maldición que Capella había puesto sobre él finalmente pasó factura, dejándolo inconsciente. Crusch ya no lloraba. El dolor de las innumerables puñaladas era insoportable. Su cuerpo sangraba profusamente, pero sabía que no moriría. Capella había fortalecido su cuerpo lo suficiente para soportar estas heridas, solo para que pudiera seguir sufriendo. Pasó una hora en silencio. Esta vez, ni siquiera se molestó en albergar esperanzas.
Cualquier voluntad de luchar o resistir que le quedaba pareció desvanecerse por completo. Y luego, oh hombre, esto es peor de lo que pensaba. Oyó una voz. Una voz que no era la de Capella, ni la de Félix, ni la de ninguno de los arzobispos del pecado que la burlaban. Ella aún no lo sabía, pero su salvación finalmente había llegado.